Esta semana nuestro país fue sacudido por una tragedia que nos recordó de una manera dolorosa cuán frágil es nuestra vida. Cuando suceden este tipo de eventos, cuando suceden este tipo de catástrofes, inmediatamente pareciera que vinieran a nuestras mentes o a nuestros corazones preguntas que muchas veces, muchas de ellas pueden ser insensatas. ¿Por qué, Señor, ocurrió esto? Señor, ¿por qué les ocurrió a ellos y esto no pasó en un país que esté más preparado para estos eventos catastróficos? ¿Por qué unos sobrevivieron y otros no? ¿Por qué de las trillizas solamente una y no las tres? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Pero lo más trágico no son las preguntas que muchos hacen, sino que lo más trágico muchas veces son las respuestas que aún como cristianos queremos dar a los misterios de Dios. Aparecen respuestas, algunos intentan explicar la tragedia, otros buscan culpables, otros se preguntan qué pecado habrá detrás de lo ocurrido. Pero ¿cómo debemos pensar los cristianos cuando una tragedia así nos sacude? Precisamente esa pregunta aparece en este pasaje. Algunas personas se acercaron a Jesús para contarle acerca de una tragedia que había ocurrido. Pilato había asesinado a unos galileos mientras estos ofrecían sacrificios. Y Jesús, en lugar de especular acerca de aquellos muertos, su respuesta es hablarle a los vivos. Después le recordó otra tragedia. 18 personas habían muerto cuando una torre cayó sobre ellos. Y en ambos casos, Jesús no les da una explicación detallada de por qué Dios permitió aquellas muertes. Tampoco les dice que aquellas personas eran peores pecadoras que los demás. Más bien, Jesús usa esta tragedia para hacer que sus oyentes se miraran a sí mismos más que miraran la tragedia misma. Porque cuando la tragedia nos sacude, hermanos, hermanas, visita, amigo que estás aquí, podemos perder tiempo tratando de explicar lo que Dios no nos ha revelado. O podemos más bien escuchar lo que Dios sí nos ha revelado. Y en este pasaje Jesús nos enseña dos cosas que debemos hacer cuando la tragedia nos sacude. Pero también como pastor quisiera instruir de cómo deberíamos responder ante una tragedia como esta. Por eso mi argumento, el argumento que pretendo demostrar a la luz de este principalmente y de otros pasajes en la aplicación final, es que las tragedias nos llaman a no juzgar a otros, examinarnos a nosotros mismos y responder con arrepentimiento y compasión. Las tragedias nos llaman a no juzgar a otros, más bien a examinarnos a nosotros mismos y responder con arrepentimiento y con compasión. Por eso mi primer punto es que cuando la tragedia nos sacude, en primer lugar, no juzgamos a los que sufren. No juzgamos a los que sufren. Y yo quiero leer lo que dicen otra vez los versículos 1 y 2 y el versículo 4. Noten lo que dice el texto. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Para entender la gravedad de lo que estas personas le contaron a Jesús,
Es necesario, obviamente, conocer un poco acerca de quién era Poncio Pilato. Como prefecto romano de Judea, entre los años 26 y 36 después de Cristo, Pilato no fue recordado por su templanza, sino por su crueldad y su desprecio por la vida de los judíos. El historiador Flavio Josefo registra, por ejemplo, que cuando Pilato decidió construir un acueducto para Jerusalén, tomó el dinero del Corbán. Muchos, no sé si ustedes recuerdan lo que era el Corbán, y era la excusa de los propios judíos para no ayudar a los demás, sobre todo a sus propios familiares, y todos apelaban al Corbán. No, eso no, porque eso es Corbán. Eso no, porque eso es Corbán. Es decir, esto está dedicado a Dios, y utilizaron esa justificación para no entonces ayudar a los suyos. Y Jesús criticó fuertemente eso. Pero entonces Pilato tomó el dinero del Corbán, el tesoro sagrado del templo, para financiarlo, para financiar esa construcción del acueducto. Cuando el pueblo se amotinó en protesta, Pilato ordenó a sus soldados vestirse de civiles, esconder dagas bajo sus mantos, mezclarse entre la multitud y atacarla, dejando un número indeterminado de muertos y de heridos. Eso lo relata Flavio Josefo en su historia. Ese es el carácter del hombre que, según nuestro pasaje, mandó a matar un grupo de galileos mientras ofrecían sus sacrificios, mezclando literalmente la sangre de ellos con la de los animales que ellos mismos fueron a sacrificar. Una masacre dentro del acto mismo de adoración, probablemente dirigida contra galileos a quienes Roma consideraba un semillero de agitación política. Según Roma, los galileos eran subversivos. No les convenía porque todo lo criticaban, todo lo protestaban. Y por eso entonces Pilato actuaba en contra de ellos de tal manera. Quienes le llevaron la noticia a Jesús no lo hacían con inocencia. Detrás de su comentario había una teología muy extendida en Israel. La idea de que el sufrimiento es siempre proporcional al pecado, que si a alguien le pasa algo terrible es porque Dios lo estaba castigando. Ellos llegan con esa preconcepción a Jesús. Si no, recordemos la historia de Job. Ellos ya, los amigos de Job, fueron excelentes amigos hasta que hablaron. Cuando empezaron a buscar la teología que había detrás del desastre que Job estaba viviendo, entonces comenzó el problema. Empezaron a buscar la teología del por qué Job estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Y uno de sus argumentos es porque Job, tú eres malo, tú eres pecador. Y que los discípulos, también mismo los de Cristo, repetirían frente al ciego de nacimiento. No sé si ustedes recuerdan esa pregunta que los discípulos le hacen. ¿Quién pecó, este o sus padres? Entonces ya había una teología regada en todo Israel. De tal manera que todo lo asociaban a que eso les pasó porque son de esta manera. Es como una retribución de Dios por causa de sus propios pecados. Jesús no entra en ese juego. Su pregunta retórica desmonta de raíz esa teología de la retribución inmediata. Y por si alguien pensara que el argumento aplica solo a tragedias causadas por la maldad humana, Jesús añade un segundo ejemplo, uno que hoy llamaríamos un accidente o un desastre o un acto providencial. El estanque de Siloé está ubicado al sureste de Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad antigua, alimentado por el túnel de Ezequías. No existe un registro histórico independiente de esta torre
fuera del relato del Evangelio de Lucas, pero varios comentaristas la relacionan con buena probabilidad con las mismas obras de infraestructura que Pilato adelantaba en la zona, posiblemente parte de aquel mismo proyecto de acueducto que había provocado la matanza de los galileos y que se derrumbó y mató a los otros. Si es así, entonces ambas tragedias del pasaje están más conectadas de lo que parece. Una fue la violencia deliberada de un tirano, la otra el costo trágico y aparentemente accidental de sus propias obras. Jesús toma ambos casos, el mal causado por la maldad humana y el mal que simplemente ocurre, y les da el mismo tratamiento o respuesta teológica. ¿Piensan que aquellos 18 eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Les digo que no. Esta semana, mis queridos hermanos, muchos colombianos se han hecho la misma pregunta que aquellas personas le hicieron a Jesús. El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y que golpeó con especial dureza el eje cafetero, Pereira, entre otras ciudades afectadas. Fueron más de 400 municipios afectados. Ha dejado en cifras que siguen aumentando. Casi 300 muertos, 400 desaparecidos, miles de heridos, personas damnificadas, decenas de miles de familias sin hogar. Y junto al dolor, como siempre, llegan las preguntas y peor aún, las respuestas apresuradas. Los que insinúan que fue un castigo de Dios sobre esa región, los que buscan explicaciones providenciales para justificar por qué unos murieron y otros no, los que con supuesta piedad sugieren que hubo pecados particulares detrás de la tragedia. Jesús, mis hermanos, nos prohíbe ese camino. Ni la violencia deliberada de un Pilato, ni el derrumbe accidental de una torre nos autorizan a especular sobre la culpa de las víctimas. Cuando la tragedia sacude a otros, nuestra primera tarea no es juzgar, sino guardar silencio ante lo que Dios no nos ha revelado y acercarnos con humildad al dolor ajeno. Y cuando hablo de juzgar, mis hermanos, escuchen bien, no me refiero solamente a las víctimas directas del desastre natural, sino también a aquellos que con buena disposición tratan de ayudar. Lamentablemente he leído de muchos colombianos y aún algunos creyentes mismos de cómo politizan una tragedia. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni de un lado ni del otro. No se puede politizar esto. Se supone que en la tragedia todos deberíamos estar del mismo lado. Hermanos, el reino está por encima de cualquier asunto político. Es triste pensar que estoy esperando que fracasen para decir que tenía la razón. Eso no se hace. Hazlo en otras áreas. Que fracase la economía, que no se venda nada, que no exportemos nada, lo que tú quieras, que nos muramos de hambre. Pero ante el dolor de personas que están allí, hoy todavía, y no tienen un techo donde dormir, no podemos caer tan bajo. Quizás con nuestros comentarios somos peores que las personas que estamos criticando. Leí de alguien que ni siquiera es creyente, el cual impactó mi corazón cuando lo dijo. Dijo, donemos silencio. A veces no tenemos cómo donar, no tenemos dinero para dar, no podemos viajar a ayudar. Pero haciendo silencio, acallando nuestras almas, contemplando al Señor, estamos haciendo mucho más. Pareciera que no importara el dolor humano.
la tragedia, los que fallecieron, las edificaciones destruidas, los miles de damnificados y los que están lejos de sus familiares allá, ya que no hay empatía, sino que esperando el primer error para juzgar a diestra y siniestra. Juzgar es muy fácil desde la silla, el mueble o cama de nuestros hogares que no han sufrido ni una grieta. Es muy fácil. Es muy fácil juzgar teniendo internet aquí que ni siquiera ellos tienen allá ahora mismo. El cristiano tiene empatía por el dolor ajeno porque hace parte de amar al prójimo como a uno mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, porque esto es como ya una retórica común, y yo la dije de hecho ayer, antes de ayer, que fui con mi esposa de urgencia a la clínica. Los médicos ya no tienen ninguna sensibilidad. Me perdonan mis médicos aquí, estoy hablando generalmente. Mi esposa fue con una afección en su pie, y ese médico, y era doctora, ni la tocó, no tuvo empatía. No, tú no tienes nada ahí. Ella como que estaba en el dolor de ella. Yo estaba esperando que me preguntara para yo decirle que ella no quiso venir toda la semana. Si ella está aquí es porque te necesita. Pero sabía que venía para la iglesia y que mi carne se tenía que guardar. Tenía que someterla. Y hablamos y despreciamos a los médicos porque son insensibles. Ahora, ¿cuántos de aquí que no son médicos, que son la mayoría de nosotros, hemos sido tan insensibles o peor insensibles ante lo que está pasando allá? Porque somos rápidos para juzgar y lentos para examinarnos. ¿Qué nos dice el Señor a través de eso que le está pasando a personas creyentes y no creyentes en esa zona del país? ¿Qué me quiere hablar el Señor a mi alma? Bueno, lo primero incluso, hermanos, es que el Señor tuvo misericordia de nosotros que no fue aquí. Ya eso es mucho. Y entonces salen los científicos, ¿no? Porque es que aquí son memes de científicos en algún momento, después se vuelven doctores, en la pandemia fueron doctores todos, y salen los científicos. No, pastor, pero ¿cómo se te ocurre? Aquí eso nunca podría pasar, mira que está el océano aquí y por acá, estamos bañados y todo lo demás. Tú le estás diciendo eso a Dios, que aquí nunca podría pasar. Ahorita más adelante te voy a mostrar un evento de cómo pasó. El peor terremoto de la historia de la humanidad. Que nadie contempla. Pero sucedió y está en la Escritura. No son periodistas, es la Escritura la que lo dejó registrado. Entonces no vengamos con argumentos científicos cuando Dios es poderoso. Así que mirar a nosotros es decir, Señor, wow, me das la oportunidad de poder contemplar esto de lejos. Has tenido misericordia de nosotros. Grande eres tú, Señor. Ahora te ruego que tú ayudes a miles de miles que están allá sufriendo por causa de esto. Tú eres un Dios justo, Señor, pero tú también eres un Dios compasivo. Nos los has mostrado en la historia, pero sobre todo enviaste a tu Hijo a morir por mí. No hay mayor compasión en un universo que ese, Señor. ¿Cuánto más ten amor por aquellos? Envíame a mí, Señor. Ayúdame a ayudar. Eso es lo que hace un cristiano. No, pero no aprendieron. En el 99 hubo un sacudón en el eje cafetero. Y otra vez, ¿por qué no hicieron las edificaciones como tienen que hacer, la antisísmica, que el gobierno de turno tuvo la culpa por emitir los permisos y toda una cantidad de comentarios que hoy los que están debajo de los escombros no necesitan saber? No seamos altivos, hermanos. El llamado del evangelio es ser compasivo, no altivo. Así que más que juzgar, más que mirar hacia afuera en acontecimientos providenciales como este, debemos mirar más bien hacia adentro
Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cuando la tragedia nos sacude, examinamos nuestro propio corazón. Noten lo que dice el versículo 3 y 5. Y esto es en boca de Jesucristo nuestro Señor. Y dice exactamente lo mismo tanto para la tragedia ocasionada por Pilato que por la tragedia providencial. Exactamente lo mismo. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dos veces con la misma solemnidad, Jesús concluye, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y el adverbio igualmente aquí, que la raíz griega es homoios, no significa que todos morirán exactamente de la misma manera, por una espada o bajo los escombros, sino que todos sin excepción perecerán si no hay arrepentimiento. Jesús está llevando estas dos catástrofes físicas a un nivel espiritual. Y esta advertencia tuvo además un cumplimiento histórico concreto. 4 décadas después de estas palabras, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada y destruida por las legiones romanas bajo Tito. Y Josefo calcula que cientos de miles de personas murieron en el asedio. Muchas de ellas de manera tan violenta y repentina como los galileos de Pilato o las víctimas de la muerte. Jesús no estaba simplemente moralizando el evento. Jesús estaba advirtiendo con precisión profética sobre lo que vendría si Israel no se volvía a Dios. Pero el llamado de Jesús trasciende ese cumplimiento histórico particular porque toca algo universal, la mortalidad a todo ser humano. Mi querido hermano, mi amigo que estás aquí, tú no conoces a Cristo. Tú y yo vamos a morir. Yo no te voy a profetizar mentiras. Te voy a dar una profecía. Tú vas a morir. Yo voy a morir. Todos vamos a morir. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse. Es un cambio radical de mente y de dirección, un volver la espalda al pecado y el rostro hacia Dios. No es un giro de 360 grados. Hay hermanos que me han dicho a mí, pastor, mi vida ha cambiado 360 grados. Yo le digo, ok, no ha cambiado nada. Volviste al mismo punto. Tu cambio tiene que ser de 180. Tú estabas mirando para allá y 180, ahora estás mirando para allá. Volteaste tu mirada de las cosas del mal y ahora estás mirando al Dios y contemplándolo como Él es a través de su palabra. Así que mi hermano y amigo, si tú estás aquí, tú has dado una vuelta a 360 grados, has perdido el tiempo, estás igualito. Porque te la has pasado luchando tú solo sin el Señor. Y él dice, no porque las víctimas hayan pecado más, sino porque todos sin excepción merecemos el juicio de Dios. Y toda tragedia es un recordatorio de que la muerte puede alcanzarnos en cualquier momento sin previo aviso. Mis hermanos, al escuchar testimonio de personas que están allá, vivos, que padecieron toda pérdida de familiares y todo lo demás, hay algo que a mí me puso a pensar. De hecho, había un grupo de familias que estaban celebrando el cumpleaños del abuelo el domingo en la noche. Ninguno. Tiene que ser muy de verdad, muy cercano a la muerte para poder pensar que alguno de los que murieron el lunes en la mañana, el domingo en la noche pensaron que iban a morir. Y yo me acuerdo, hermanos, me acuerdo muy bien. No sé si ustedes, pero yo sí, porque yo estaba al lado del pastor Plinio cuando pasó lo de Venezuela. Y él aquí nos dijo, ninguno
pensó que esto iba a pasar. Nadie sabía. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa de este tipo de cosas? Que yo les aseguro que en esta semana muchos de los que estamos aquí hemos estado nerviosos. Y de pronto se metió una brisa en Barranquilla y ¿qué irá a pasar? Se fue la luz cuando pegó el primer aguacero. Eso es histórico en Barranquilla. Cuando aquí llueve por primera vez se va la luz, no viene ninguna tragedia. Eso es normal porque aquí no hacen las cosas como deben hacerlas. Se fue la luz. Ahora sí. No, es que pegó el primer aguacero. Eso pasa aquí. Porque no hacen los mantenimientos a las redes como deben hacerlo. Y yo no soy ingeniero para saber eso. Pero estamos en ese nivel como de temor, de ansiedad, de que algo va a pasar. Pero ¿sabes qué es el problema? De que eso se les va a pasar en 15, 20 días. En un mes, nadie se va a acordar de lo que pasó en el centro del país. No, ya, y volvemos a lo mismo. Eso no va a pasar aquí. Los científicos lo han dicho una y otra vez. Es imposible que eso pase. Pues déjame decirte, Cartagena tembló con esto. Y estamos aquí a 2 horas. En vivo una emisora estaban temblando ahí. Así que si eso no pasa aquí, es por la única razón de que el Señor no ha querido. Pero entonces, como tú tienes casi seguro de que no vas a morir por una tragedia catastrófica como esta, tú crees que tienes tu vida segura y que vas a amanecer mañana. Nadie te puede garantizar que tú vas a terminar el día vivo. Nadie. Eso no lo garantiza que tú eres fit. Eso no lo garantiza que tú vas al gimnasio. Es que soy un hombre deportivo. Es que a mí no me pasa eso. Yo soy nadador de profesión. Yo todo mi cuerpo. Es que mírame, pastor, yo estoy fit. Soy un 80 talla M. Mira cómo estoy. Todo eso ayuda a que me pueda preservar en la vida. ¿Cómo no? He visto jugadores de fútbol morir en la cancha. Así. Se desploman. He visto rayos caer sobre personas. ¿Tú crees que ellos se levantaron creyendo que iban a morir haciendo lo que más les gustaba? He visto pastores morir en el púlpito. Gloria a Dios por eso. Así que ninguno de los que está aquí puede asegurar que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu padre, ni tu madre, ni tu primo, ni tu abuela, ni tu hermano en la fe, que parece que es el más saludable de la iglesia, puede asegurar de que va a vivir dentro de 5 minutos. Más bien lo que debemos preguntar es que si mi vida termina hoy súbitamente como la de tantas personas que hoy ya no están en este país, ¿estoy en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Hay algún pecado que necesito confesar? ¿Alguna dureza de corazón que necesito rendir? ¿Alguna área de mi vida que sigo posponiendo arreglar con el Señor porque doy por sentado que tendré tiempo? Sobre todo los jóvenes, muchachos, niños que están aquí. Ustedes creen que tienen más tiempo. ¿Quién les dijo esa mentira? Ustedes no tienen más tiempo porque el tiempo no es de ustedes. El tiempo es de Dios. Quien te diga que tú tienes más tiempo es un mensajero del diablo, porque el tiempo no nos corresponde a nosotros. Así que joven, tú no tienes más tiempo. El tiempo de arrepentirte es hoy si no conoces a Cristo. Es hoy. No es mañana, no es el próximo domingo. Llevas varios domingos viniendo aquí, tal vez años de estar aquí escuchando el evangelio y ni siquiera te conmueves por nada. Amigo, el tiempo es hoy, no es mañana. La fragilidad que vimos esta semana en las noticias no es la fragilidad solamente de otros, es la nuestra. Y la respuesta correcta ante ella no es la especulación teológica sobre el sufrimiento ajeno, sino el arrepentimiento genuino
y humilde por nuestro propio corazón. Más allá de mirar con desdén el actuar de las personas, de sacar juicios y sentencias apresuradas, de evaluar la situación desde la comodidad y sin la experiencia de verdad, lo que necesitamos es ver nuestro propio corazón ante la fragilidad de la vida, ante las circunstancias adversas, ante el juicio eterno de Dios que todos compadeceremos algún día. Todos sin excepción, creyentes y no creyentes aquí, todos algún día estaremos delante de Dios en su juicio. Pero amigo, Jesús, como lo cantábamos ahorita, es nuestro juez, pero también es nuestro rescate. Jesús, mi querido amigo que estás aquí, Él vino como Cordero de Dios porque Él quita el pecado del mundo. Pero Él va a venir por segunda vez, mi querido amigo, como juez, como león. Ya no vendrá como corderito. Él entregó su vida. Y yo quiero que meditemos un poquito en la tragedia más grande que hubo en la historia de la humanidad. Y no fue un terremoto. ¿Saben qué? La tragedia más profunda de la historia de la humanidad tuvo como consecuencia un terremoto, pero no fue el terremoto mismo, la tragedia. Yo quiero leer para ustedes en Mateo, capítulo 27. Y yo quiero que presten atención a este texto porque este texto es supremamente interesante. Dice del versículo 45 en adelante: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el Evangelio de Mateo. Para los judíos eran las 12 del día. Esa era la hora sexta. Y hasta la hora novena hubo oscuridad, es decir, en plena luz del día hubo una oscuridad absoluta. Y alrededor de la hora novena, es decir, más o menos 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Esa es la gran tragedia de la historia de la humanidad. Desde nuestra óptica humana, hombres crucificando al único hombre perfecto en la historia de la humanidad. Desde la óptica divina, Dios entregando a su Hijo por pecadores injustos como nosotros. Hermanos, nosotros podemos lidiar con las tragedias que nos pasan, pero esta es la peor tragedia de la historia de la humanidad. Y esa tragedia, que para nosotros fue buena, miren lo que ocurrió después. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios.
Mis hermanos, la peor tragedia de la historia de la humanidad fue haber colgado en la cruz al justo Jesucristo. Fueron hombres impíos que hicieron coaliciones para quebrantar el cuerpo de nuestro Señor y colgarlo en una cruz para siempre y que muriera allí como si fuera un ladrón al lado de dos ladrones. Esa es la peor tragedia de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando Él muere, Dios está aceptando su vida perfecta como ofrenda por los pecadores como nosotros. El peor temblor no fue que la tierra tembló. El peor temblor fue que Cristo en la cruz recibió la ira de Dios por causa de pecadores como nosotros. Ese es el peor temblor. Cristo recibió el terremoto de la ira de Dios sobre sí para que ahora los que amamos a Cristo, los que creamos en Cristo, no tengamos que recibir el juicio eterno. Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. No hay más nada, mis hermanos. Esa tragedia, desde la óptica humana, también muestra el amor compasivo de Dios por pecadores como nosotros. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cómo habiendo entendido entonces el Evangelio, la iglesia debe responder ante una tragedia como la de nuestros compatriotas en otro lado del país? Eso es lo que me lleva a mi tercer punto. Cuando la tragedia nos sacude, la iglesia responde. No hay una opción de que la iglesia no responda en las tragedias. Si las tragedias nos llaman a no juzgar y a examinar nuestro propio corazón, el fruto de un corazón arrepentido no se queda en la introspección, se derrama en compasión, en una ocupación genuina y natural por aquellos que necesitan. La Escritura no nos deja solamente con una teología del sufrimiento, sino que nos da las instrucciones concretas de cómo la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe responder cuando la tragedia golpea. Yo quiero ver brevemente 5 maneras en que debemos vivir esto como iglesia frente a lo que ha vivido nuestro país esta semana. En primer lugar, lloramos con los que lloran. Y yo no quiero que seamos ligeros con lo que yo acabo de decir. Lloramos con los que lloran. Pablo no dice que consuelen ni ofrezcan una explicación a los que lloran. Dice, lloren con los que lloran. Hermanos, es un llamado a la solidaridad emocional genuina, a entrar en el dolor del otro sin apurarnos a resolverle los problemas. Como lo dije hace unos minutos, vivimos una época donde la insensibilidad está muy cerca a nosotros. Y sabes que me tomé el trabajo precisamente de buscar en el diccionario griego qué quería decir Pablo con llorar con los que lloran. ¿Sabe qué significa? Para sorpresa de nosotros, tal vez te voy a decir algo que tú nunca has visto. Llorar significa derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría o necesidad. Mi hermano, tú has llorado por esta tragedia. Llorar, has llorado. Porque si no, tú estás como esos médicos insensibles. Tú no estás amando a los que tienen la imagen de Dios. Porque si no lo sabías, los que murieron tienen la imagen de Dios. Sus familiares tienen la imagen de Dios. Hermano, mucha gente ni siquiera vio la muerte porque los tomó dormidos. Mucha gente el lunes a las 10 de la mañana, la única posesión que tenía era la ropa interior que tenían puesta. Lo perdieron todo. Y yo no te estoy diciendo dona. Lo único que te estoy preguntando es si has llorado. Has llorado tiernamente, dolorosamente por aquellos que están allá.
por sus familiares, por hermanos en la fe que padecieron muerte. Tengo testimonios de un pastor sacando muertos de los escombros. Tengo testimonios de alguien que ni siquiera es creyente, que estuvo en Pereira en ese momento. Y él ahora está en Bogotá, él vive en Bogotá. Y él me dice, las imágenes que muestran, los videos que sacan, no le hace honra a la realidad que yo vivía allá. Él era miércoles cuando hablé con él y todavía estaba tratando de asimilar todo lo que pasó. ¿Cómo eso no nos lleva a llorar? ¿Has llorado? Porque es muy rápido juzgar. Pero ¿te has detenido a llorar? ¿O solamente lloras cuando es uno de los tuyos el que cae? Porque así es muy fácil llorar. Muy fácil llorar si mi esposa muere. Si mis hijos mueren, voy a llorar. Si uno de ustedes muere, voy a llorar. Pero has llorado con los que lloran. Examinemos nuestros corazones. Antes de explicar cualquier cosa, debemos llorar. Que nuestra oración de hoy por las familias de las víctimas, por los que han muerto y los que aún se buscan entre los escombros, sea un verdadero lamento y no un trámite religioso. En segundo lugar, hacemos bien a todos. Hacemos bien a todos. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo no está diciendo que le hagamos bien solamente a la familia de la fe, sino a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El bien que hacemos no se limita a nuestros hermanos en la fe, aunque ellos tengan una prioridad especial. Se extiende a todos, creyentes y no creyentes, porque así refleja el carácter de un Dios que hace salir su rol o el sol sobre buenos y malos. Yo esta semana, ¿sabes en quién meditaba? Y de verdad que esta semana yo he estado bastante embotado en mi mente. Yo a alguien le compartía, yo le preguntaba, ¿alguien ha pensado en los que están en las cárceles en esos lugares? No, pastor, que esos son malos, se lo merecen que estar ahí. ¿Alguien ha pensado en esos hombres y mujeres que están presos por los delitos que cometieron y están bien presos? Si fue justo la condenación, están bien presos. Pero alguien ha orado por esas víctimas. Alguien ha orado por los hospitales psiquiátricos que también cayeron en esos derrumbes. Alguien ha orado por las personas que estaban hospitalizadas en ese momento. Nosotros tenemos conocimiento de la madre de nuestra hermana, pero no es la única que está allí. Hay muchos que estaban allí. Santiago condena la exclusividad. La condena. Pero nosotros creemos que la exclusividad es solamente ricos y pobres. No, también presos. También enfermos psiquiátricos o pacientes psiquiátricos. Esto significa que nuestra respuesta a esta tragedia no puede quedarse en oraciones privadas. Debe traducirse en acción organizada, en apoyo a los esfuerzos de rescate y reconstrucción, en disposición para servir a cualquier familia afectada. Tal vez nuestro alcance sea limitado por estar lejos de los lugares afectados, pero la realidad es que siempre tenemos cómo hacer el bien a todos. ¿Alguien de ustedes se ha dispuesto a viajar a esa zona? O sea que no hay plata. Pero traíste esa carga a la iglesia. Bueno, que yo sepa, no sé, Rodolfo, pero yo no la he recibido. Una sola persona puede hacer el bien en ese lugar. Y a veces pensamos que hacer el bien, no es que yo no sé nada de escombros.
Yo no sé quitar escombros, yo no sé hacer eso. Eso me parece que es una irresponsabilidad y ciertamente es una irresponsabilidad. Si tú no sabes de eso, no puedes hacer eso. Pero sí le puedes llevar agua al que lo está haciendo. Le puedes llevar comida al que lo está haciendo. Puedes orar por lo que lo están haciendo. Puedes compartir el evangelio a la familia mientras esperan lo que ellos están haciendo. En tercer lugar, ayudamos al necesitado. Así es que la iglesia responde. Santiago capítulo 2, versículo del 15 al 17. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Hermano, si tú has tenido la oportunidad de ayudar a alguien allá y tienes los recursos para ayudar a alguien allá y no lo has hecho porque tú crees que tus oraciones son suficientes y tu dinero o tus recursos tú los necesitas acá para gastártelos en otras cosas, pues es que necesito un jean, necesito una blusa, necesito esto, necesito lo otro, necesito unos zapatos y todo lo demás. Eso, yo no estoy diciendo que no lo compre, yo lo que te estoy diciendo es el momento. O con ese dinero se puede ayudar a alguien allá. Sí, tal vez no tienes el jean que tú quieres, pero por lo menos tienes un techo, tienes una mesa, tienes una casa arrendada o propia, tienes una iglesia, tienes hermanos, no les pasó nada, tienes a tu familia. ¿No vale la pena sacrificar un poco para eso? Y que el Señor nos libre del voto de pobreza que el catolicismo romano hace. Yo no estoy hablando de eso. Pero lo que sí creo por la Escritura es que el Evangelio es generoso. Yo sé, hermanos, que la teología de la prosperidad, esa teología que viene insensatamente desde el infierno mismo, yo sé que nos ha hecho mucho daño. A mí me trasquilaron. Pero eso no quiere decir que no podamos servir con lo que el Señor nos ha dado. Porque ¿saben algo, mis hermanos? El Señor nos va a pedir cuenta por lo que Él nos ha dado. Estamos ayudando a los necesitados. Y hoy porque está este evento sobrenatural. Pero los necesitados siempre están con nosotros. Y muchas de las peleas que yo veo en redes es porque el Estado ayuda o no a los necesitados. Espérate ahí. Jesús cuando lo dijo no le dijo, los pobres están con Pilato. Los pobres están con Roma. No, él dijo, los pobres estarán siempre con ustedes. Eso fue lo que el Señor dijo. Pero yo no sé de dónde, mejor no digo la palabra, de dónde han sacado de que si el Estado no ayuda es malo, de que si el Estado ayuda es bueno. Y la iglesia quieta, mermada. Los necesitados pasan por la 74. Y nosotros no le predicamos ni el evangelio a esas personas. Los pobres van a estar con ustedes, dijo Jesús, con nosotros, con la iglesia. Y la iglesia no es algo de una organización de beneficencia, eso lo entendemos, pero a veces nos vamos a los extremos como si nosotros eso no fuera con nosotros. Bueno, hermanos, allá ahora mismo hay un montón de necesitados. En cuarto lugar, consolamos con el consuelo recibido de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos, todos aquí sin lugar a dudas, ustedes como creyentes han padecido aflicciones y todos sin lugar a dudas el Señor los ha consolado. Esa consolación hay que llevarla a aquellos que están sin consuelo en este momento. El consuelo cristiano no nace de una técnica de acompañamiento aprendida en un curso, sino de haber sido nosotros mismos consolados primero por Dios.
en nuestro propio dolor, para ir entonces a consolar a otros en el dolor de ellos. Así que si tienen hermanos en la fe, familiares o conocidos entre las personas que estén sufriendo en estos momentos, es hora de consolar. No juzgamos, sino que miramos hacia adentro. Recordamos cómo fuimos consolados y ahora vamos como embajadores a consolar, dando las buenas noticias del Rey que nos salvó. Y en quinto lugar, proclamamos la esperanza de Cristo. Pablo dice a los de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 4, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Toda la ayuda material y todo el consuelo emocional que ofrezcamos, si no va acompañado del Evangelio, dejan a las personas sin la única esperanza que verdaderamente sostiene frente a la muerte, la resurrección de Cristo. Lo único que sostiene a las personas frente a la muerte. Nuestra respuesta final, la que le da sentido a todas las demás, es proclamar que la tumba no tuvo la última palabra sobre Jesús y que en Él tampoco la tendrá sobre los que confían en su nombre. Ese es el mensaje que estas ciudades sacudidas por el dolor necesitan escuchar de nuestra boca. Hay un Dios que no ha abandonado a Colombia y hay una esperanza en Cristo más fuerte que cualquier terremoto. Que hay una roca que realmente nunca se moverá y que está firme y que podemos pasar las peores tribulaciones en un mundo caído como en el que vivimos, pero esa roca, Cristo, siempre va a permanecer. Nuestra esperanza no está en que nunca enfermaremos, en que nunca perderemos a un ser querido y que nunca sufriremos. Nuestra esperanza está en Cristo porque Cristo murió por pecadores. Cristo resucitó venciendo la muerte y Cristo prometió que llegará el día en que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, mi querido hermano. Por eso es por lo que nuestra esperanza, en vida o muerte, ustedes lo cantaron hace unos minutos, Cristo es, Cristo es. Y tú, amigo que estás en este lugar, quizás viniste hoy invitado por un familiar, o llevas varios domingos entre nosotros, semanas y hasta años, o simplemente porque como a tantos esta semana, la tragedia también te sacudió y te hizo venir a buscar respuestas. Escúchame con atención porque lo que Jesús le dijo a quienes le hablaron de los Galileos y de la torre de Siloé también es para ti, mi querido amigo. Esas personas no murieron por ser peores pecadoras, pero tampoco debes dejar de preocupar porque a ti no te pasará nada. Lo que Jesús dijo con toda la seriedad de una advertencia fue, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No importa, amigo, que tú no hayas perdido a nadie esta semana bajo los escombros del terremoto que golpeó nuestro país. Esa advertencia también es para ti. La pregunta no es si vas a morir, eso ya lo sabes, yo te lo acabé de decir, de profetizar, de dilo como tú quieras. Tú vas a morir, sino si estás preparado para presentarte delante de Dios cuando ese momento llegue. Y ese momento, mi querido amigo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero puede ser en 5 minutos. El terremoto de esta semana no fue un castigo especial reservado para las víctimas, pero sí es para ti que sigues con vida una misericordia de Dios. Una alarma que te recuerda que no eres inmortal, que tu vida es tan frágil como la de cualquiera de ellos y que tienes solamente hoy y solo hoy la oportunidad de arrepentirte, amigo mío. Arrepentirte no es simplemente sentir tristeza o lástima por lo ocurrido esta semana. Es reconocer que tú, igual que yo, has vivido gobernado por tu propio corazón de espalda a Dios, ignorando a aquel que te dio el aliento que tú hoy respiras. Amigo, lo que tú respiras hoy, inhalas misericordia de Dios. Es creer que Jesucristo, el mismo que lloró junto a la tumba de Lázaro, murió en la cruz cargando el castigo que tú y yo merecíamos y resucitó al tercer día para que todo el que se vuelva a Él en fe y arrepentimiento reciba perdón y vida eterna, amigo.
Amigo, no dejes que esta tragedia pase por tu vida sin que nada cambie en tu corazón. No sabes si tendrás otro domingo. No sabes si tendrás otra oportunidad. No sabes si otra alarma como esta sonará. Hoy es el día en que Dios te está hablando a través de su palabra. Amigo, humíllate delante de Él. Confiesa tu pecado. Cree en Cristo y descansa en la promesa de que aquel que resucitó tiene poder para levantarte también a ti. No solo al final de los tiempos, sino ahora mismo, de la muerte espiritual en la que has estado viviendo toda tu vida, mi querido amigo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y en la vida de cada familia que hoy sufre en nuestro país. Amén.